Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola. Buah. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola. Ahora vai ser o campeonato femenino. Van en dúas e faltan os 2 minutos para empezar. As que se queiran anotar que pasen aquí polo rolo. E os pequeniños que queiran dar ali unha volta nos cabalos, os pais ou que sea, que os leven a dar ali, que están ali dos voluntarios deseosos de andar en cabalo.
Listo. En 2 minutos para que empiece el concurso de rolos de herba por parejas de mujeres. Bueno, a primeiras dúas parexas de participantes. Pili de Lem, Verónica e Laura. Para que sepáis o que é participar, e non están sempre mirando todos desde a barreira. Veña, preparado? Temos a alguén máis para participar? Entonces, ahora xa que estamos todos animados, sobre todo eu que son... Vamos a facer un concurso de cas lecheras dos asturianos que non las va a prestar. Como hai a tu camión aguantaría 40 voltas, o que vamos a facer é unha volta e a ver quen é máis rápido. Desta línea, hasta que un día. A ver, os que quedan participar. Son unhas lecheres apropiadas para máis as chicas que pesen un poquinho menos, que queira participar, que se note. Van 5 kilos, volver moi pouco. 35 cada unha, claro. Bueno, quen ten anotado? Anotas a todo, igual. Ir a volver, nada máis.
atento a la bota, que el taco que está en el suelo, Bueno, empezamos. Venga, ¿quién quiere participar? ¿Qué? ¿Los de la Lacha? Tenemos aquí unos vecinos de la Lacha. La Lacha queda al lado de... Voluntarios de la Lacha conmigo también quieren participar los de Leche. Frío, vai. Hai que chegar ao taco de madeira e xirar, non tocar a acera por si as casas. Ali hai un taco de madeira no chão. Estes son máis a pillar leche. Venga. Eu vou cortar un foi arriba cortado. Pero vi, claro. Facer vamos social para meter as tablas e poñerse ali a ir a seguir. Me dan canto hai un mundo no vão. Non fui ali. Corre non vejo nunca lo vi. Ya non vai, eu vai mal. Animar algo, que senón ese home non aguanta. Veña con la costa arriba, vamos, vamos. Trata a madeira e Vamos. Pues 19-29, que casi é un récord europeo. Vamos, Elías en carreira, gira, sube, sube. Toma, 15-27. Artista, un aplauso. Ahora va Toño. Oye. Antes de diseño, yo diría que se lo veo pintado, claro. Muy bonito. Con la tierra no, oye. 16-52. Antonio, vai ahora. Con una sala o con entrar en una puerta. Ay, para tirar. Son 70 kilos, cuidado que non... Veña que para arriba é máis fácil, para arriba é máis fácil. $18.63. Guille, vai ahora. A intención de baixar de 13. Ya empecé esta mañana a hacerlo, con la máquina. $18.63. Bryce. Rapaces de la Lacha. Vamos a ver. Aún falta cortar los árboles, mira.
que viñeron desde longe para vernos. Hasta 763. Ten que superar 15.26. Dezasete 45. A primeira vez que o fai non está mal. Falta ya o Cruz del recuperado do rollo, pero bueno, sigue aquí a pie de cañón. Dezoito 31. Víctor de la Cel. Víctor de la Cel, especialista no chocolate, pero a leite non lle gusta moito. As leiteiras tampouco. Dezaseis 45. Ganó con 15. Ahora fora de concurso un asturiano. De 6. Está todo fibra, non é cachondeo, Las lecheras pesan 15.000 kilos más que él, peñón. Las lecheras pesan 70. Dezasete 14. Pode valer. Ahora al salón. A ver. Una chica dispuesta a corretar leche. No. Entonces, gracias por la participación. Os primeiros teñen un trofeo que se lles vai entregar no puesto de Xotramo a partir das 7:30 da tarde máis ou menos. Las ganas que fixestes e tens que practicar po ano que ven. Temos aí un especialista en peóns que é capaz de bailar un peón que mide 1 centímetro e un pouquiño. Diante do stand de Xotramo, vamos facer unha demostración de como se baila un peón deses, e o que non sepa bailar o peón, vamos a dar clases particulares hasta que sepa bailar o peón, que daqui non se vai sin saber bailar. Entonces, en 5 minutos, diante do stand de Xotramo, unha exhibición, a clase teórica para saber como se xoga, como se baila o peón que non sepa. Empeza o domingo.
Manolo Charrancas, ¿estás por ahí? Fixádonos facendo aquí os asturianos que o primeiro premio de rifas que vos venderon.
de todo. Pero que no desde aquí porque hay una cámara allí grabando. Esto se va a pedir. Gracias. Alguno que conozco eu ou algún tamén se pode fijar algo. ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Alucina de estéreo! O que pasa é que eu non sei se estará con pinchaos, porque eu a ela non a conozo. Entonces ao mellor non é daqui do movimento e ao mellor estás con pinchaos, É que non se escoita moi ben, pero ahora vai, estaba dicindo que o que pasa que o dice noutro idioma, porque é de Melide. Entonces ahora vai intentar facer bailar co pé. Hostia, pues sí, tú, tío. Enganchó la cuerda y tiró así, y tiró con el pie y anduvo. Yo estaba viendo para confusión. Una nana. Continúa. Que se castae. ¿A qué estás? No. Pasa para aquí. Mira que con... Está húmeda. Está húmedo.
que está pero esa cosa del murió no me acuerdo. Entonces para ver algo esa fue como lo ahora se vos metéis e veis algún que fan algo bailar un trombo máis pequeno que de un 10 regalamos cosa a 300 grados que ¿queréis bailar o no? O ano que ven dixo que iba a facelo tallos 10 milímetros eses que non sobran. E agora, Librada que está deseosa de darlle co pé, vai intentar darlle co pé. E despois, Camao xa casi sabe. Co pé ten idea. Librada, vai ao favor. Co pé sabe calquera. Pero esa é a verdade que non o fixera ainda, Esta tamén te dá moi ben. Este non o faga, Librada. Esta ahora que non o faga. Bueno, primeiro presentaste? Vale, bueno, chamome Vilas, non era Vila? Manuel Vila López. Manuel Vila. E bueno, son presentado
Un segundiño. Teño que decirle a Jato que me cambie. Estos son os cuartos encontros. Xogos tradicionais. Movimento, non de movimento, porque senón os xogos non deberían. Que é tamén as iniciales de Xotrán. Xogos tradicionais de movimento. Hai que preguntar dentro da cámara, Como? En cámara. Sí, claro, pero tenemos que cambiar a cámara. No, mellor que poñeivos pa ali porque así se ve o posto, senón aquí vai ser este. Sabes? E depois que empezan aí ca madeira, non? Sí, A sachar aí. a Xa romper os... se echaron o... No, Sí, todavía xa non. fixeron pola mañá. E agora pola tarde? Agora pola tarde van facer a Ten última preparado cosa. aí, iso tamén hai que gravarlo bien. Sí. Vamos a ver como facemos aquí con Jato entonces. Perdón. Pasa que mentres que este cos trompos é difícil que fagamos nos isto. Pero cando termine, Vale, eu cando me cambian para outro lado. dasme un pitillo, Titi, porfa. Uy, le pego pisando, non? Un crack, Un crack. Pola cámara facer unhas fotos. A ver, alguén quere practicar aquí no... Hola. Vamos a esperar un segundinho. Hola. Non sei se me escoita alguén. Descubrín hoxe o nome. Vai pola motosierra. A ver, Falcón. Hacía muros e por aí. Falcón. Isto que lle chaman a nocella. Falcón. A nocella. Sí. Falcón. Dice que tratou de descubrir a ver onde podía haber un nome. E vendo unha planta que se chama nocella, que ten abaixo unha raíz moi parecida a unha peonza. É o único sitio de todo Galicia que se produce que se dá esa... Ella tamén había por aquí, que é unha planta que está desaparecendo moito porque combate a moito nitrógeno, e como agora a maior parte destes abonos fertilizantes dos prados teñen moito nitrógeno, desaparece. Por aquí atacaba moito. Ali chamaban, sei que nocella, porque pensabas que fan o seseo, pero aquí era nocella. Sí, que ven da Titi, unha pregunta, como sei cando entra a micro? Está en on. Está en on? Estás nos escoitando? Sí.
Estamos. Hola, boas tardes a todos e a todas. Estamos hoxe aquí en Muimenta, no Concello de Cospeito, nos cuartos encontros de xogos tradicionais de Muimenta. Emitimos en directo a través de YouTube. Esta emisión é produto dunha colaboración entre a Asociación Cultural Galego Lab e Xotramo, Xogos Tradicionais de Muimenta, e temos hoxe aquí con nós a Manuel Vila, que é o presidente de Xotramo, que nos vai falar desta experiencia. Bueno, Manuel. Ola, moi boas tardes. Pois alá polo ano 2008, non fai moito tempo, veíamos que os xogos tradicionais que practicamos todos os que xa temos certo tempo e vamos un pouco vellos que se iban perdendo. E bueno, veíamos como outras asociacións de Galicia, como Brinquedia, a Asociación de Xogos Tradicionais, trataban de levar estes xogos aos concellos, aos colegios e ás festas populares de Galicia. Pois tamén nosotros aquí desde o Movimento quixemos contribuir un pouco a isto, e entonces empezamos a recopilar unha serie de xogos que se facían aquí na zona e que iban casi perdidos. E, bueno, xa no 2009 foi cando decidimos pois realizar este primeiro encontro de xogos tradicionais. Empezastedes entonces no 2009. No ano 2009, si esta é a cuarta edición, fixéronse 2009, 2010, 2011 e agora está no 2012. E como empezastedes? Bueno, pois, como digo, empezamos xa, tiñamos xa recopilado unha serie de xogos e entonces, bueno, pois, coa colaboración, como digo, que destas asociacións de Brinquedia, de Asociación de Xogos Tradicionais, de xente daqui da comarca que xa empezaba a practicar algúns xogos como os bolos e a billarda, que iban prácticamente perdidos e xa se empezaban como digo, aquí na provincia de Lugo, se organizou xa unha liga de bolos, agora, últimamente xa teñen unha liga de billarda tamén, e entonces, bueno, pois nosotros, pois, empezamos a montar estes xogos, a practicalos, e, bueno, pois, facer un encontro anual onde se poidan participar todos en tempo. Vexo que hai moita xente colaborando na vosa asociación, non? Sí, bueno, pois gracias a iso, porque se non fora a colaboración desinteresada da xente, pois non poderíamos facer, porque claro, as axudas oficiais son moi poucas, e bueno, pois este traballo de recopilación e de construción dos xogos, porque todos estes xogos que se están practicando aquí, pois témolos nosotros reconstruídos, e bueno, pois e non só facemos este encontro, senón que ao longo do ano pois, nos desplazamos a cantidade de festas populares, a colexios, a centros da terceira edad, porque incluso moitos destes xogos son tamén moi propios para a xente maior, o sea que... Eso que quería preguntarche agora, entre quen meten máis estes xogos? Entre a xente maior ou entre os rapaces e as rapazas? Bueno, pois eu creo que a xente maior recordos, pero gostelle pois practicalos para recordalos. Pero tamén entre a xente nova ten un gran éxito, porque nosotros vamos polos colexios e no primeiro momento os nenos ao mellor se retraen un pouco, pero unha vez que empezan a participar é moi difícil hasta levantar. O sábado, fixo aí 8 días, fomos precisamente a Monforte, aos escolapios de Monforte, que facían unhas festas de fin de curso para os rapaces, e ao lado noso pois tiñan colchonetas e tiñan outros atractivos, e sin embargo estaba vacío casi todo, e os de xogos tradicionais, os que levábamos nosotros, estaba totalmente cheo. E daba pena ás 2:00 da tarde, cando os máis xa querían levar os rapaces para a casa porque era hora de comer e non querían deixar de xogar, o sea, e preguntándonos se seguíamos pola tarde, o sea que entusiasmo os rapaces, e isto é normal que en todos os sitios que suceda. Mira, nós dedicámonos desde Galego Lab como asociación cultural tamén a actividades relacionadas coas novas tecnoloxías, non? Ti como ves aos rapaces que ahora xogan tanto a xogos relacionados coa electrónica, teñen consolas, videoxogos, ordenadores, tú ves que isto tamén lles tire? Porque xa me comentaches que sí, pero ti ves que haxa que os rapaces te digan no, pois preferimos xogar a isto, porque tal. Como ves ti eso? Pois eu creo que está totalmente compatible, o sea, sempre debemos ir co progreso e as novas tecnologías é o progreso, pero tampouco debemos abandonar o tradicional, e os xogos estos por eso chaman tradicionais, porque forman parte da nosa cultura, xunto co idioma, estos teñen miles de anos, e incluso moitos xogos destos como o béisbol, como outros xogos, pois quizás partan destes xogos. Date conta que o béisbol que ten tanto éxito sobre os Estados Unidos e tal, foron levados por os irlandeses, ou sea, polos
celtas, ou sea, estes xogos galegos eran os xogos celtas de Irlanda e de todo, e moitos se transformaron pois nestes xogos, e foi co que de nenos se divertiron xeneracións e xeneracións, e ni nos debemos olvidar porque é algo noso, pero tampouco debemos olvidar as novas tecnologías porque son o futuro, e que compatibilizan perfectamente unha cousa. Claro, nós agora, por exemplo, estamos emitindo en directo desde a canle de YouTube, que é unha canle que sabes que é moi coñecida. Entonces, unha actividade destas debería de servirnos tamén para poder achegar as iniciativas, porque probablemente moita xente hoxe non puidera vir aquí, verdade? E vos agradecemos moito porque precisamente estas cousas que se están a perder, pois é necesario medios como a vosotros para poderlas espallar e para que a xente as coñeza e sepan que existen e que poden ser moi útiles. Como digo, hai xogos como xogos de pesca que necesitan equilibrio, non necesita gran esforzo, que incluso para os centros da terceira edad pois serían moi terapéuticos, moitos terapeutas de centros da terceira edad ven unha gran utilidade en todos estes xogos, porque non necesitan un gran esforzo físico, pero sin embargo pois certo esforzo mental e certo movimento de brazos, as tartarugas que hai que facer unha competición, non van a competir, pero son precisamente xogos para practicar. Porque agora nos estamos vendo, bueno, temos dúas cámaras e a xente está vendo, temos unha aquí agora, pois estábamos vendo pois a exhibición de trompo, bueno, trompo, peonza e máis. E máis nocella. Contanos eso. Precisamente acabo de conocelo hoxe que a Ricardo Pérez Verdes, que é un profesor da INEF da Coruña, pois bueno, un estudioso de xogos tradicionais, encontrándose na zona de Muros, pois preguntaba que xogos tiñan ali e dice, entre eles tamén temos a Nosella, claro, ali se asían un pouco. Entonces ele dice, onde ven ese nome e tal? E non lle souperon dicir, e dice que lle levou 3 anos hasta que descubriu que había unha planta que precisamente era moi nociva aquí na Terrachá porque causaba moitas dificultades para outros produtos do campo, que ten unha raíz moi parecido á peonza, e entonces pois deduciu que dei viño o nombre de Nocella. Aí a riqueza do noso idioma tamén, que en cada parte pois ten o seu nome diferente e os nomes non veñen por casualidade, ou se aplican por algo. Mira, Manuel, ahora estamos vendo, pois como comentaba, con súas dúas cámaras, estamos emitindo ali a xente que está coa billarda e aquí estábamos co trompo, pero hai moitos máis xogos porque tedes aquí un espazo enorme. Poderos dicir un pouquiño os xogos que tedes hoxe por aquí? Non xos vou a dicir todos porque son máis de 100, pero mira, desde o arrebolamento de sacho, que era moi tradicional, antiguamente ben sabes que non había os tratores e a xente iba a cavar ao monte, tiña que revolverlo con un sacho, e cando terminaban, pois era unha competición que facían, a ver que non lanzaba máis lexos, lanzamento de gorra, hai como che dixen os xogos estos de pesca, que son de equilibrio, hai despois as chaves, que son moi tradicionales, na zona, que son diferentes, ademais, en distintas partes de Galicia, en Ferrolterra dunha maneira, na Coruña doutra, en Santiago outra e en Ourense doutra, ou sea, está 4 formas. Pero, mira, íbache facer unha pregunta, porque antes vin aí un xogo que me sorprendeu bastante, o da leiteira. Si, os das leiteiras tamén, que as leiteiras é dous cántaros que hai que levar que son ademais moi pesados, e leválos nas dúas maus e é unha carreira a ver quen fai o recorrido. Pero pesan 75 kilos? Pois pesan entre as dúas e 75 kilos. Mira, falamos antes, ti máis eu, pois que agora vamos a deixar que vexamos outras actividades a través de YouTube, pero me vas a enseñar despois outros xogos, verdade? Ti e outra xente de Xotramo, verdade? Sí, encantados en enseñarvos para que todos os vosos videntes pois podan coñecelos e que se animen a practicalos tamén. Anima a xente. Pois eu animo aos avós a que lles enseñen estes xogos aos nenos. Non estou reñido coa consola nin cos videoxogos e todo que son tamén moi importantes, pero que tamén aprendan porque son moi creativos, porque non só son practicalos, que moitas veces é facelos. Eu de neno pois tiña que facer moitos xogos destes porque non os había no mercado, e entonces hai moitos que son sinxelos e se poden construir, e os avós poden facer un gran traballo con isto, pois enseñándolles os xogos que les practicaban. Manuel, pois quedamos emplazados para dentro de 10 ou 15 minutos para que nos enseñes uns cuantos xogos destes, que che parece? Pois graciñas a vos. Bueno, pois o comentado, en uns minutos pois vamos a enseñarvos outros xogos que se están desenvolvendo hoxe aquí en Xotramo.
vamos a buscar uns xoguiños. Bueno, pois... E traemos outra xente tamén, verdade, que queira participarnos. Bueno, seguimos. Aquí ao lado dos 6 concellos están os amigos de Lorenzal, que son investigadores e investigadores de xogos e de cousas raras. Xa teñen aí todas as postas. Como non se podían tirar foguetes, se alguén quere saber que se tiran foguetes cando están prohibidos por culpa dos incendios, pode ir a xunto deles que lles enseñan a tirar foguetes. En 6 concellos van a seguir facendo o búho que lle falta aí un último toque. Vamos a hacer outra demostración de corte de leche. Bueno, muy buenas tardes. El equipo 6 Concellos vuelve a hacer otra demostración. La segunda, como no quedaron todavía por la mañana contentos, me parece que las parejas que perdieron quieren desquitarse a ver si ganan a la que ganaron, la que ganó por la mañana. Voy a hacer una breve presentación. A mi izquierda, la pareja formada por Ricardo y José Feito. Aquí en el centro, Joaquín Naredo y Óscar. Y aquí a mi izquierda, de rojo, Plácido y Richard. Cortadores, preparados, listos, ¡ya! Bueno, para aquellas personas que no lo sepan, consiste en cortar estos 3 troncos lo más rápido posible, haciendo relevos entre los 2 miembros de la pareja. Se van turnando cuando ellos vean, se ponen de acuerdo y no pueden pasar de un tronco al otro sin haber acabado el anterior. Cada pareja se va turnando según vean. Y José, que sigue, que nos está aquí, haciendo la que nos empezó por mañana, eran los últimos retoques. Y para que la gente vaya calentando, después vamos a hacer una demostración de yunque a la cual están invitados el público, y más tarde vamos a hacer un pequeño campeonato de tiro de cuerda, así que vayan preparando equipos de 8 personas, 7, 8, luego ya miramos a ver, depende de los equipos que haya, la gente que tenga cada equipo para competir. Primer corte para la pareja de mi izquierda y del centro, y de mi derecha la cosa está bastante igualada. Aquí en el tronco del centro, el cortador que está cortando es el más veterano ahora mismo, es solo, tiene más años que la pareja que está a mi derecha, la pareja de rojo. Me comunica la organización que hay un coche que está estorbando. Por favor, voy a decir la matrícula 9862 ZL. Por favor, si es tan amable, lo quiten de donde está aparcado. Muchas gracias. 9862 ZL. Muchas gracias.
Segundo corte para la pareja de mi izquierda. Vamos logo hasta ali a ver se... Segundo corte para la pareja de mi derecha. Segundo para la pareja del centro y como por la mañana la cosa está bastante igualada. Les recuerdo, coche 9862 ZL, por favor, si es tan amable, lo retire de donde está, que estorba. Muchas gracias. A ver, unha rifa, por favor, unha axudiña. Sorteamos ese bus. Palabra. Uns tancos e algún bolo. Cada tira €1. Veña, solta a linda. Bastante igualada, necesiten los aplausos de la gente para que se motive mucho más. Esos aplausos es la motivación muchas veces del deportista cuando está casi agotado. Tanto queres, Matilde? Eu quero máis que ver mis tripos. Tanto unha. Final, a ver, no, final para la pareja del centro y luego de la derecha.
Estou. Bueno, seguimos aquí en Xotramo, nos cuartos encontros de xogos tradicionais de Muimenta, e agora estamos con Pola, que é o presidente de xogos tradicionais 6 concellos, verdad? Efectivamente. Que venís de Asturias. De Asturias, sí, Tal. del centro de Asturias. Cuéntanos un poco. Vamos a ver, nosotros somos una asociación que se dedica a la recuperación y divulgación de los juegos tradicionales de Asturias Aquí y de Yunque, participamos donde nos primero hacer llamen. una Entonces, demostración aquí, mis en compañeros, Xotramo y y es la luego segunda vez que venimos. todo venimos en la aquel primera- que quiera en la probar primera está invitado a y probar esta el en la yunque. cuarta. Y traemos parte de lo que hacemos, no todo, pero parte. Hacemos corta de troncos, diferentes modalidades. Contanos un pouco que fixeste de Xoxe, por favor. Hoy tuvimos por la mañana, hicimos una corta de troncos por parejes, con hachos, corta en altura y después hicimos corta con tronzón a rodajes, hacer 5 cortes se hicieron. Y después hicieron carrera de lecheres, con lecheres de 55 kilos. Aparte de eso, que una exhibición de un pequeño, que Bueno, el más esta pequeño prueba consiste del grupo, en que hizo una exhibición también de corta de troncos. En que consiste a conta de troncos? En la corta de troncos y un deporte tradicional, vamos, a nivel de todo el estado, ¿eh? En Asturias la tradición es cortar por parejes. Son dos paisanos que se ponen con hachu, una brosa, como dicen aquí en Galicia, y córtase un número determinado de troncos, pueden ponerse 3, 4, 5, los que sean. Y cuando está cortando uno, el compañero está fuera del tronco, no pueden estar los dos a la vez. Y claro, gana la pareja que primero termine de cortar. Era esta que estábamos vendo fai un momento, verdad? Eso. ¿Y ahora qué están preparando ahí? Ahora van a hacer un levantamiento de yunque. Un yunque de 18 kilos, y entonces a un número, un tiempo determinado, pueden poner un minuto, pues, o al número de golpes, el que menos tiempo lo falle. Un desafío, una prueba de fuerza. Eu antes, cuando estaba vendo, vin que estuveste descortando tamén en altura. Sí. Cortó Joaquín Aredo, un paisano ya que lleva muchos años cortando en altura, que tiene el récord del mundo de esa especialidad. Cortó ya bastantes años en 1997, ¿verdad que fue? Y batiólo con 15 metros y medio de altura, cortar un tronco situado ahí arriba. Pero claro, a xente hoxe non o viu. Explícanos un pouco en que consiste a corta de altura, porque é bastante espectacular. Vamos a ver, la corta en altura y un deporte que no lleve propiamente de aquí, ni de Asturias, ni del País Vasco, eso, bien de Australia. Y es un deporte que surgió de cortar los ocalitos tan grandes que había allí, porque al tirarlos abajo reventaban, entonces subían hasta una altura y cortaban y tal. De ahí salió la competición. Tienen que poner unos tables a modo de escalera de caracol. Cuando llega un árbol grande, pues parece que hay una escalera de caracol. Van subiendo por ello y al final pues corten a la altura que está determinada. Mira, esta pregunta xa a fixen tamén antes o presidente da Asociación de Xotramo. Nós Galego Lab somos unha asociación que traballamos no campo das tecnoloxías e damos en valor pois moitos elementos, galego, máis tecnoloxías. Vos como vedes as tecnoloxías neste mundo? Porque ti sabes que os nenos e as nenas a día de hoxe xogan a PlayStation, a moitos xogos. Hai aceptación? Participan? Mira, nosotros, aparte de lo que hacemos por aquí, nos dedicamos también a divulgar los juegos por los colegios, ¿eh? Y quiero decirte que la participación de los juegos, de los niños en los juegos es impresionante, ¿eh? No los conocen prácticamente, pero cuando ellos enseñen, vamos, disfruten como nanos. Posiblemente ellos falte movilidad en las manos y todo eso, porque están acostumbrados a la play y eso, pero cuando jueguen, como estamos aquí viendo los aros, pesca la botella, la peonza y todo el tema, pues disfruten como nanos. Y yo creo que mucho yo por desconocimiento, pero cuando ellos los enseñes, ellos disfruten. ¿Y a xente mayor? Y la xente mayor recuerda lo que facían antes, ¿eh? Entonces, claro, venlo, esta xente que fai, porque claro, no es lo mismo hacer un traballo que hacer una competición. Lógicamente, lo que antes era un traballo,
ahora hay una competición porque claro, no se corta con hacho, ahora hay motosierra y todo el tema ese. Entonces, los hachos y eso, pues lleva competición. A actividade de motoserra tamén é vosa? Sí, es José Riesgo que aparte de... Él es maderista, o sea que trabaja en la madera, pero es un especialista en la escultura con motosierra, hace algunas cosas, virguerías. Máis moderno eso xa, ¿no? Sí, no deja de ser más moderno, claro, pero ya no tirar troncos y hacer escultura, cosa que lle un nivel bastante... Tú como ves estes encontros e o futuro deste tipo de actividades? Vamos a ver, yo creo que todas estas actividades, si no llega a ser por encuentros como este, pues prácticamente están desaparecidas. Entonces, yo sé que Xeotramu trabaja mucho aquí en Galicia con ello. Nosotros estamos con, también, ellos están en la Federación de Deportes Tradicionales de Europa y nosotros también, y en los encuentros que hacemos por ahí por fuera, pues intercambiamos experiencias y cosas. Y yo creo que gracias a gente como la de Xeotramu y todo eso, esto... E agora unha pregunta desas que non sei de onde facer nunca. E a tecnoloxía estamos reñida con vos ou non? Ou somos de axuda? No, mira, nosotros somos un grupo que posiblemente tenga la primera web de deportes tradicionales en el tiempo que se hizo en... Ah, no, publicidad. Publicidad. Seisconcellos.com, con número, Unha página web onde podemos atopar moitísima información. Efectivamente, de juegos tradicionales que hacemos y por dónde estamos, porque poco es la visión nuestra de los xogos. Bueno, pois moitísimas grazas. Vamos a seguir con outras actividades. Moitas gracias. Gracias a vosotros. E bueno, nos atoparemos en outra ocasión. Espero encontrarnos en muchas ocasiones. Venga, moitas gracias. Venga. Pois o que vos decía, dentro dun momento, pois máis actividades. ¿Qué? ¿Alguien? No os atrevéis, hombre. Bueno, como no os atrevéis, vamos a seguir con la siguiente, una exhibición de troza. Por la mañana la hicimos a rodajas. Ahora la vamos a hacer a tacos. Otra modalidad que según van haciendo la iré explicando. Se van preparando aquí al fondo las dos parejas que van a competir y están preparando las parejas. No sé, recuerdo 92, 98, 62 CZL, por favor, si no lo retiró, que lo retire, si es tan amable, muchas gracias. Hostia, ¿viste que van a pillar la serra ahora? La dejaste. Bueno, cortadores, preparados. Recordar que tienen que hacer 4 tocones. Quietos. Fender en 8 astillas cada uno. Si me acuerdo de... Y apilar en forma de secadero.
preparados, listos, ya. 32 astillas en total. Un tocón para cada pareja. Segundo tocón para Richard y Plácido. Segundo también para Marcos y José. ¡Hay que dar más brío! ¡Hay que dar más brío! Tercer tocón para Richard. Tercero también para José y Marcos. Van por el cuarto y último. Cuarto tocón para los dos parejes. Ascender. Marcos, hay que ir abriendo esos estillos, tú. Los cuernos, mismo. 32 astillas, ni una más. Más rápido, Marcos. Tiene más poca pica. Vosotros. Ya te lo digo. Déjalo, claro. Cuidado que no busques, derecho, así, derecho. No, no sentar, vale. Ahora, se me caen los pelos. A mí lo que me amenaza es que tengo que ver un animador. No, 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 no. No, no, no. Final. Non van á escola, pago. Ah, sí. Yo teu. Ah, tú no sabes. O teu tirou nun árbol moi ben. Tirou nun árbol moi ben. Deu un árbol. Deu un árbol. Ah, bueno. Ah, Pero porque bueno, una tuve cosa... ali un ratiño na mesa. Tal y cual, contra aquel árbol. ¿Qué tal? No, vimos, Vistes brusón? vimos, vemos. Ah, bueno. Pues vamos, nos teñen uns viños xogar a ver. A ver se gana. Ai, olha, venche pouco tempo. Nos des 4, pero... Des 4. Y que se cae. Bueno, chao, hasta luego. Final también, y ese fuerte aplauso para José y Marcos. Bueno, y ahora pido al público, a todos. Primero vamos a todos esos chicarrones que había aquí antes rodando, esos fardos y demás, que pasen a este lado. Vamos a probar a ver si rompemos esa cuerda que tenemos ahí en el suelo. Venga, animaos y pasar para acá, vamos a tirar de la cuerda.
Bueno, a ver esa xente quién se anima que pasen para aquí para la corda. Venga, necesito xente para ponerse aquí a la cuerda. A ver, todos esos niños que están por ahí afuera, que pasen para acá, venga. Los grandes tienen miedo que pasen todos los niños para aquí para la cuerda. Venga, va. Venga, a ver, ¿dónde están esos niños? Va. Venid más acá, aquí, a esta marca. Venid para acá, cogemos ahí. A ver, ¿no hay más niños aquí o? Más. Bueno, no hay más ahora. Vamos a ver si... Ala, vou. Va. Pois seguimos aquí nos 4 encontros en Muimenta, organizados por Xeotramo, e nestes momentos ahora estamos con Marcos Fernández, correcto? Correctísimo. Bueno, temos un pouco de barullo detrás, a ver si... Bueno, Marcos Fernández da Liga Nacional de Billarda. Así é, somos a asociación que coordina un pouco a Billarda en Galicia. A Liga Nacional é a que abarca todas as conferencias que se xogan por Galicia adiante. Venga, vamos fuerte ahora. Vamos a esperar un segundiño porque temos ahora un pouco de barullo. Hay que caminar fuerte. Porque están na soga, na tirasoga. Venga, que no se Bueno, é que hai tantas actividades que uno non dá feito, xa. Más, hay que seguir tirando para arriba. Ay. Va fuerte, venga, va. Falta poco. Venga, le falta un poco, venga, va. Vamos, otro poco. Vamos arriba. Venga. Vamos arriba. Vamos fuerte, venga para atrás. Levántate, levanta del suelo, Ahora que va. Todavía no pasó, Marca aquí detrás, venga, va. Otro poco. Vamos. Vamos fuerte, venga. Otro poco. Queda una cuarta. Venga. Que están recuperando, ¿qué pasa aquí? Venga. Fuerte que os están recuperando. Vamos. Fuerte. Vamos que ya queda poco. Venga. Ahora rápido, seguir caminando. Va. Vale, tirada para este lado. Muy bien ese aplauso. Muy bien. Vamos a cambiar. Cambiamos de campo. Bueno, seguimos aquí. Adentro, mujeres para acá. Mujeres para adentro, venga, va. Venga, ya tengo ahí voluntarios.
Venga, que no se diga, que se vea. Vamos, vamos. Venga, venga. Muy bien, que tengo voluntarios. Aquella no quiere venir. No hay manera fácil de andar. Venga, venga. Que ya tengo voluntarios. Venga más mujeres para adentro. A ver, ¿dónde están las mujeres aquí? Venga a pasar para acá. Que ya tengo aquí voluntarios. A ver, más mujeres que lleven el mejor premio. A ver, oye, solo hay 3 voluntarios. Venga, pasar para acá más mujeres. A ver, más voluntarios. ¿Dónde están esos de aquí de los juegos? Venga, hombre, pasar para acá. A ver, venga, pasar para acá más mujeres. No hay manera. A ver, ir pasando para acá. Llamen a María, a Josefa, Diamantina, Antonia, Catalina, todo es para adentro. ¿Qué pasa? ¿Que no hay ninguna Josefa, ni Antonia, ni Catalina? María José, Remedios, Amparo, Covadonga. Venga, todo es para adentro. Oye, aquí tenemos Luisa, María Teresa, Carmele. A ver, que necesito aquí un equipo, que ya tengo aquí uno, que necesito aquí contrincantes para tirar contra ellas, que no se diga. A ver, más, ahí vienen otros 2. Pasar para acá. Venga, necesito por lo menos otros 2 más. 9, ya tengo 9, venga. Mónica, remedios, angustias, deseos, dolores de cabeza que nos dan de vez en cuando. Ahora había más dolores y remedios. Bueno, a ver. Ahora aquí hay 7, necesito una para allí. Esta, que no se vaya, que no se arrepienta. Venga, va. A ver, ponemos detrás de la marca blanca, para que yo la vea, esa blanca. Más que nada, para las trampas hacerles yo solo. A ver, ¿estáis preparados? Oye, no vale romper la cuerda, que ya la que tenemos. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Venga! A ver si animamos de ahí afuera. ¡Venga, vamos! ¡Ahí vamos duro! ¡Vamos! ¡Ahí duro! Vale, tirada para aquí abajo, vale. Tirada más de... Cambiamos el campo. Cambio de campo. A ver, hay que echar el cuerpo para atrás, no hay que echar el culo, el cuerpo. ¿Estáis preparados? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! A ver, fuerte. 1, 2, 3. ¡Uy! ¡Ay, qué hostia llevó aquella! ¡Vamos! ¡Que todavía no pasó! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Que recuperen! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Ahí, vamos! ¡Vamos! ¡Tirada para solo! ¡Es un fuerte aplauso! ¡Que se oiga! Bueno, van a hacer una entrevista y luego quiero a los hombres, todos aquí, pero todos. Los hombres quieren ir desde 5 hasta 105. Todos después aquí. Ahora damos paso a una entrevista.
Bueno, boas tardes, seguimos aquí en Movimenta, nos cuartos encontros de xogos tradicionais que organiza Xotramo, e estamos con Marcos Fernández da Liga Nacional de Villarda, que coordinan o encontro do Aberto da Filloa que se desenvolve hoxe. Xa estuvamos emitindo imaxes do encontro e agora vamos a entrevistar un pouquiño a Marcos que nos conte de que vai isto da Villarda. Bueno, boas tardes, estamos aquí no Aberto da Filloa, que xoga aquí no anexo a este recinto de Xotramo. Bueno, a Villarda é un xogo tradicional, pero non tan só é galego, tamén se xoga en Euskadi, en Asturias, en Canarias, en Cuba, en Croacia. Xogas en bastantes países, pero bueno, aquí en Galicia, desde a Liga Nacional de Villarda, estamos dende fai uns cantos anos recuperando esta tradición. Bueno, desde en todo Galicia dividímonos en varias conferencias, que cada unha delas fai unha liga de Villarda. A Villarda é este pau, afiado polas dúas puntas, por unha soa, depende, e máis este palán, que é co que golpexas a Villarda. Tens que golpexala no chan, levantala, e no segundo golpe lanzala o máis longe posible para chegar máis rápido que o teu rival ao varal, que son unhas porterías estilo rugby, sin longueiro, que é por onde ten que entrar a Villarda. O que chegue antes consigue ganar a carreira, e así, carreira tras carreira, consigue ganar un aberto, que é o que estamos xogando aquí na Filloa. Hoxe estades con un aberto, verdade? Pero vos sodes a Liga Nacional de Villarda, que xa levades uns cuantos anos desenvolvendo este tipo de actividades. Tedes tamén páxinas web e colgades vídeos en YouTube. Contanos un pouco. Si, levamos, creo que desde 2003 ou 2004, xogando a Liga Nacional de Villarda, que, como dixen antes, por conferencias, aquí nesta zona é a Conferencia Nordeste, que agrupa a Mariña de Lugo, a Terrachá e hasta a propia capital de Lugo. Temos unha páxina web, un blog, que é o varal.blogspot.com, que é onde se colga a información puntual de toda a actividade villardeira, e cada conferencia ten o seu blog tamén, neste caso é lnbnorleste.blogspot.com. Tamén hai bastante dinamismo no Facebook agora. Non sei que máis. Pasádelo ben, pasádelo ben. A verdade, esa é a finalidade principal, pasalo ben. Se pode ganar, pois ganas, e se non se gana, pois... Pero mira, enseñáchesnos así como é o... Repite, como se chaman os... Este é a Villarda, ou en outras zonas tamén conocida como Pincha, Villas, Tornela, Quimbumbia, en Cuba. Este é o Palán. Que golpeches a Villarda. Pero fainos así unha demostración así no chan, a ver se é posible. Pero sin darlle, porque senón a ver onde a mandas. Sería isto, pero cunha pouca máis de forza. Bueno, e hai competicións tamén de a ver que non lanza máis lonxe, simplemente. Sí, de feito hai unha competición que se chama Varados, que é meter a Villarda dun golpe só no varal. Hai unha competición a nivel galego solamente de varados. Récords, que eso sempre impresiona. Bueno, sempre. Xogouse o pasado domingo a final nacional en Conxo, en Compostela. O planador galego que máis varados fixo foi Xan Rodiño, de Portonovo. Mira, eu queria facer unha pregunta que xa lle fixen a outra xente que entrevistei, pois a xente de Asturiano, xente de Xotramo. Vos como vedes o tema das novas tecnoloxías e estes xogos tradicionais e populares? Pois eu personalmente creo que as novas tecnoloxías son básicas, tal como está hoxe o mundo de internet, que chega a todos os lados. As novas tecnoloxías son fundamentais para darlle difusión a este deporte, porque, por exemplo, nós na Liga Nacional de Villarda, cando se creou esta liga, creamos o noso propio canle en YouTube, que era Televaral, que mediante ese canle colgando vídeos, entrevistas, finais, chegouse a bastante sitio. A iniciativa que estades tendo vos aquí de vir a Xotramo e retransmitir todo este tinglao que está aquí montado en directo é básico para que toda a xente que ainda non está ao día en que está recuperando toda esta tradición pois se poña ao tanto e se lle gusta que empece a practicar billarda, bolo, chave, o que sexa. Porque os rapaces e os rapazas xeralmente xogan con Playstations, o seu ordenador. Hai participación de xente nova na billarda? Sí, a billarda
A verdade é que está a participar bastantes chavales e chavalas. Non hai, a verdade é que non podemos ter nada de queixa, aunque, bueno, desde aquí seguimos animando a toda a xente que ainda está sentada no sofá coa Play que veña aos abertos da Liga Nacional, que o vai pasar seguro que mellor que na súa casa. E que mire por internet tamén este tipo de actividades. E que o mire por internet. De sempre dicimos que a billarda é o deporte que... Eso, véndeme a billarda. A billarda é o deporte que calquer persoa é o protagonista. Non xoga con Cristiano Ronaldo nin con Messi na Play, é el o seu xogador, non che ven imposto nada, estás tú facendo o teu propio deporte. Vos acabastes agora a Liga, se non creo mal, ou estades rematástedelas ou ainda estades? Rematástela. E cando empeza outra vez a Liga? Pois agora en breves faremos o calendario da 2012-2013 que comezará sobre mediados de setembro ou así, pero bueno, a intensidade de abertos de verán é tremenda. Ahora, dentro de 15 días, xa temos un aberto nun festival que é ao Son do Masma en Barreiros, que vai estar Tumbedalle, que empallou un montón de grupos folk ali, e bueno, como actividade conxunta ao festival estará a Liga Nacional tamén co aberto. Mira, porque eu estive vendo e viñeron uns amigos meus tamén dende onde son eu e estábamos pensando que isto da billarda mola. Nós poderíamos montar un equipo e participar na Liga Nacional. Pero é que xa estades tardando en montar o equipo. Vale, e como fai a xente para... De onde eres ti? Eu son de Bergondo. Pois, xusto ao lado de Bergondo, tedes a Conferencia Noroeste, que abarca toda a comarca de Coruña, Cerceda, todo aquilo. Tenen un dinamismo brutal ali. Bueno, pois moitas grazas, Marcos. Pois nada, encantados. Pois seguimos aquí en Xotramo e dentro do momento máis entrevistas. A ver, o coche matrícula de Lugo 0279, letra O, está estorbando. A ver se fai o favor de quitalo de aí. Bueno, ahora sí, ahora toca al hombre, a los paisanos toca tirar la cuerda. Así que a ver, venga, paisanos para aquí, para la cuerda. A ver dónde está la gente de aquí, los hombres de este pueblo. A ver los hombres del momento que pasen aquí a la cuerda. Venga, va, no hay ninguno. ¿Qué pasa aquí? Que sepáis que los ciegos de Santalla tiren que te cagues. Así que a ver si aquí tiráis también, que vais a quedar mal. Que los de Santalla tiren más que vosotros, así que están retando. Pasar para acá los paisanos a tirar la cuerda. Venga, venga. Ven aquí. De Momenta. Santalla veis que tire más que Momenta. Así que a ver, venga, a pasar a la cuerda. Venga, va. A ver, más paisanos aquí a la cuerda. ¿Qué pasa? Sacad las manos del bolso, que ahora vamos a bailar a lo suelto. Mira, están limpiándolos que no patinéis. A ver, para acá, no os va a hacer de rodar. Venga, pasar para adentro. Ahí, para aquí pastillado. Va, más gente aquí, astillado. Más gente. Va. Venga, a pasar para acá. A ver, que ahora sí rompe la cuerda. Falta uno para allí. A ver, alguno para aquí. Algún pastillo. Venga, va. A ver si os animáis. A ver, más gente para aquí. ¿Qué pasa aquí? Que en Santalla hay más paisanos que aquí. Allí pónense 44 a la cuerda. Y estamos tirando 3 días seguidos. A ver, a la cuerda, más gente. Venga, va, que se va animando, va. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Necesito 3 más, pastilao. Va.
Venga, esos que traen pantalones, que se llamen hombres, que pasen para la cuerda. ¡Vamos! Venga para la cuerda, va. Necesito aquí alguno, va. Aquellos que están, ven para acá. Ven para acá. Juan Carlos, ¿ves la de Gonzalo? Coge el 10, va, ponte ahí alguno. Alguno ahí ahora, que si no somos muchos. Pero dejadlos, dejadlos que ahora están muchos. Va. Ya están 11. Preparaos, quietos, que está aquí. Aflojad. Oye, poned un poco más atrás que veas acá. A ver, preparaos. Un poco más para allá. Ponte más atrás. Quietos, preparaos. Preparados. Listos. Ya. A ver. ¡Venga duro! ¿Qué pasa aquí? ¡Vale! ¡Tirada para abajo! ¡Vale! ¡Tirada para allí! ¡Pasó la marca! ¡Pasó! ¡Vamos a cambiar de campo! Ya que aquel campo tiene más ventaja. Calla, hombre. ¿Qué va? ¿Ya que no se coge? Corrieron la. Igual, no decimos dónde paramos. A ver, todos preparados. ¿Estáis preparados? A ver, escuchar un poco. El truco ya echar el cuerpo para atrás. No poner así el culo. Que corréis peligro. ¿Estáis preparados? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Ahí va! ¡Vamos que van a empatar! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Tirada! Bueno, hay un empate. ¿Cómo hacemos el desempate? ¿A perrona? A ver, una moneda. ¿Quién tiene una moneda de 200 euros? Que es lo que me falta a mí, 200 euros. Vale una. A ver, uno de cada equipo a escoger campo. Cara o cruz. La cara al águila, vosotros la cruz, así que va arriba. Cara, escoge campo. A ver, afloche de acuerdo por acá. Más arriba. Vale. Quietos. ¿Cuántos hay allí? Ahí hay 13, hay muchos, ¿Estáis preparados? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Va! ¡Fuerte! ¡Va! ¡Más! ¡Dos a una! ¡A fuerte ahora! ¡Va! ¡Venga que sube! ¡Venga! ¡Más fuerte! ¡Va! ¡Tira! 1, 2, 3, ahora. ¡Uy! ¡Vamos! 1, 2, 3, ahora. ¡Uy! ¡Más fuerte! ¡Venga, va, que va! ¡Vale! ¡Tirada por arriba! No, se merece un aplauso más fuerte porque no se oyó nada. Bueno, seguimos con otra competición aquí de sacos. Que no os vayáis. Quieren hacer una carrera de sacos múltiple. Necesitamos hombres y mujeres. Hombres y mujeres para que sea mixto, porque así van más apretados.
Oye, dice que falta una competición con la cuerda de solteros contra casados. Así que a ver si se animen los solteros y los casados para la cuerda. Venga, va, ¿animáis o qué? Venga, a ver, vamos a la carrera sacos. De 4 en 4. ¿Qué tenemos aquí? Pareja de carrera sacos. Empezamos aquí y hay que venir para este lado. Venga, va. 4 cada saco. 4. 4. Oye, si lo queréis mixto, buscar mujeres. Venga, va. A ver, oye, pero hay que correr para allí, Hay que correr. Venga, 4 personas por cada saco. 4, otro más, ahí, 1 cada saco más, va. 1 más a cada saco. Que no se diga. Que no se diga. Ya estáis los 4. Bueno. Válese todo menos morderse. ¿Estáis preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Yepa! Hay que coordinar el salto. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, va! ¡Ahí! ¡Coordinamos el salto! Hay que saltar todos a una. ¡Vamos! Poco a poco. ¿No sabes? ¿Nunca practicasteis el salto del canguro? ¡Epa! Esto no avanza, esto no avanza. Vamos a animaros, a ver si caminen un poco. Venga, vamos. Vamos. Arriba dentro del saco, va. Vamos ahí. 1, 2 y 3. Esto ya como el saltito del cangurito. Todos a la vez apretando el culito. ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Venga! No cerrar ahí el paso, que no ven los de detrás. No cerrar mucho el paso, que no ve que la gente... ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, que hay que llegar aquí, ¡Vamos! El salto del cangurito. Levantando la patita, culito. ¡Vamos! Vamos, que ya vamos avanzando, ya lo vamos cogiendo. Ahí, ahí, vamos, vamos. Ahí que falta poco, ahí. 1, 3. 1, 2 y 3. Juan Perico y Andrés. ¡Vamos! ¡Ahora que lo tenemos! ¡Uy! ¡Ahora que ya están escogiendo marcha! ¡Arriba! ¡Falta un metro! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que esto ya está a tope!
adentro. Vamos ahora, coge esa cuerda para arriba. 1, 2, 3. ¡Llegó la meta! ¡Ese fuerte aplauso! Necesito otros 8 más. Venga, va. Venga, yo tengo... Oiga, otros 4 por ahí, va. Oye, que se animen las mujeres, que también pueden hacerlo. Venga, va. Otros 4. El salto del cangurito. Subimos la pierna, apretamos el culito. ¡Vamos! ¡Estamos preparados! ¡Quietos! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Vamos arriba! 1, 2 y 3. A ver cuál cae primero. ¡Venga arriba ese salto! ¡Venga! ¡Vamos adentro! ¡Epa! ¡Vamos! ¡Todos a una! ¡Vamos! ¡Venga, que llegamos! ¡Saltos! ¡Más alto los saltos! ¡Papá! ¡No la vaya! Oye, podéis ir acercándoos un poco porque van cerrándonos el paso. Si no veis, acercamos que no pasa nada. Todos juntos, ¡vamos! ¡Vamos arriba! 1, 2 y 3. Juan, Perico y Andrés. ¡Ahí, ahí! ¡Bien, bien! ¡Así! ¡Cortado! ¡Ahí! ¡Bien coordinados! ¡Bien coordinados! ¡Muy bien! ¡Va! ¡Va! ¡Bien coordinados! 1, 2 y 3. ¡Venga, que faltan menos! 1, 2 y 3. Bueno, ¿qué? ¿Animáis más o qué? Bueno, anímense las mujeres también o qué? Venga, venga, que animarse, va. Otros 4, otros 4. Vamos, otros 4. Venga, va. Esto está solo empezar. Cuando acabemos, marchamos. Bueno, falta un asiento ahí para un saco. ¡Uy, qué miedo! ¡Mujeres! ¡Vienen 2 mujeres! ¡Otras 2 más con ellas! ¡Venga, que esto ya está animado! ¡Ahí! ¡Va, venga! ¡Vamos, venga! Hay que animarse. A ver, esa gente... ¡Venga! Van a hacerlo de 3. Bueno, quietos. Línea. Quietos. Preparados. Listos. Ya. Por fuera. Vamos, venga. Al ritmo. Ahí. Muy bien, ese grupo está bailando la lambada. Sí, señor, al ritmo de la lambada, ahí los tenéis. Otro poco. Falta un metro. Vamos, que falta 1 metro. Arriba, ahí vamos. Ese fuerte aplauso ahí. Sí, señor, bien saltado. ¿Cómo se conoce bailar en la lambada? Bueno, ahora toca el turno de las mujeres. Venga, a ver, mujeres al saco. Venga, va. A ver, animaros alguna, que hay allí 4. Necesitamos otras 2. Venga. ¡Animaos, hombre! ¡Venga, mujeres! Ya veis que aquí no pasa nada, que los hombres que ahí no pasaba nada. ¡Venga, mujeres!
Venga, hombre, venga. Esas mujeres. Venga. Ahí tenemos, hay mujeres que jueguen siempre con ventaja porque tienen Vamos. 4 al saco. Otros 4 otro saco. Adentro. Muy bien. ¡Preparadas! ¡Listas! ¡Ya! ¡Vamos adelante! ¡Venga arriba! ¡Vamos arriba! ¡Venga! Vamos a aplaudir un poco, hay que animar. ¡Venga, vamos! ¡Vamos arriba! ¡A ritmo! ¡Venga, va! ¡Ay, ay, ay! Cogiendo ese ritmito, sí señor. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Ahí va! ¡Ahí va el ritmo! ¡Sí señor! Vamos a cortar un poco la distancia. ¡Ahí la tiene! ¡El salto del cangurito! ¡Vamos! Venga, que aquí escogen ritmo, ¡va! ¡Muy bien! ¡Y este es! ¡Va! ¡Ahora! ¡Otro ritmo! ¡Sí, señor! ¡Venga! ¡Vamos a aplaudir! ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Esos aplausos que se oigan! ¡Oye, esta meta no hay quien lo pare! ¡Va! ¡Muy bien! ¡Ese fuerte aplauso! Bueno, me parece que hay otro grupo más. Venga, a ver quién se anima. Tengo 3-4, necesito 3-4 para otro saco. Vamos. A ver cuál se anima, necesito 3-4 para otro saco. Venga, ya tengo 4. Va, a ver si alguien se anima, si no cogemos el sadeu. Va. Venga, que necesito 4 para si saco, hombre. Que aquellos ya están preparados. Vamos a ver si alguna más se anima. Venga, mujeres, que esto ya es como la tómbola de la chochona. Vamos, necesito 4. Vamos, que necesito solo 4. 4 a la de una. Ya tengo 2. Ya tengo 3. Y faltame una. Faltame una. Faltame una nada más. Faltame una. A ver, a la de una. A la de 2. Venga, si no una de 2. Pasa al saco. Venga, va. Venga, hombre, que me queda una. Venga, va. Oye, dejadme una falda que salto yo. A ver, faltame una aquí. Faltame una. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? A ver, hombre. Una va. Va. Faltame una mujer. Venga, va, adentro al saco. Ya tengo los 4. Venga. Fíjose de rogar, pero las mujeres hay que rogamos, si no, no hay manera de conseguir nada. A ver. ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Poquito a poquito! ¡Vamos! 1, 2 y 3. ¡El saltito! ¡Epa! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Dentro del saco otra vez! ¡Venga! ¡Que no se diga! ¡Que no se diga que se acerca la meta! ¡Vamos, vamos! ¡Adentro! ¡Vamos adentro! ¡Que ya está la meta aquí de lado! ¡Ahí! ¡Mira cómo coordinan el saltito! ¡Ahí! Llévenlo muy bien. Venga, venga, venga.
poco. Vamos, ahí, bien coordinado, ahí. Samba, samba, Vamos, que queda poco. Esa meta la lleva al aire. ¿Qué pasa aquí? Vamos, arriba. Pero, ¿qué pasa por aquí? Ahora hay que aprovechar, ahora. Venga, hay que aprovechar. 1, 2 y 3. Vamos. Venga, otro poco, va. 1, 2 y 3. Ahí. Arriba. Vamos, que ya queda poco. Venga, ahí. Venga. Ahí, venga, vamos, que ya llegamos. Esa meta que no se mueva más. Sí, señor. Ese fuerte aplauso. Que se hagan esos palmes. Bueno, ¿alguien quiere probar mazo? Ahora hay que meter el saco por la cabeza y correr a oscures. Bueno, hacemos una pareja mixta, un par de parejas mixtas, a ver cómo se coordinen hombres y mujeres. Va, venga. Venga. A ver, venga, va. Bueno, ahí esperando 2 hombres por 2 mujeres. Para correr, hacer una carrera mixta. Venga, va. No te apartes, es voluntario. Sí, sí, recula, recula. Y es tú el que está reculando. No marches. Bueno, ¿qué? ¿Probamos o no probamos? Venga, va. Estamos animados. Venga, solteros contra casados, a correr en saco. Bueno, oye, ¿por qué no vos ya te visteis jugando los bolos? ¿Por qué no vos retáis los de verde y los de azul? Venga, a los sacos y después a la cuerda. Hombres y mujeres, todos juntos. Ya que estáis todos vestidos iguales y llamáis la atención. ¿Qué os parece? Venga, va. Venga. A la cuerda. Venga, pues a la cuerda. Vamos por la cuerda. Vamos por la cuerda. Echa esa cuerda fuera para acá. Venga, va la cuerda fuera. Que hoy hay que acabar con ella. Venga, venga, a ver. A ver, esto es de azul, aquello es de verde. Venga, la cuerda aquí. Va, estira por este lado, estira por aquí. Y que se vea la cuerda, venga. Oye, trátase de tirar unos contra otros, no todos juntos. Venga, verdes para allí, azules para aquí. ¡Alto, alto, alto! ¡Alto! Verde pastilado, azul para este. Se rompe la cuerda y otra. El que rompa la cuerda tiene un premio de la tómbola. Pan, jabón, chorizo y vino. Alboroto. Sí. Bueno, venga. Esta llena la orilla de una alborota. Llegó la tómbola del perro piloto. Todos ¡quietos! ¡Atentos! ¡Alto! ¡No tirar todavía! ¡Atentos a esta manita! ¡Quieto! ¡Tigre! A ver, Sandokan, para cuando yo diga ya. ¡Atentos a la manita! Todos con la manita en la mano. ¡Preparados! ¡Listos!
tirada por abajo. Tirada para los azules. Cambio de campo. Cambio de campo. Cambio de campo. Bueno. Escuchar un poco. Voy a dar un consejo a las mujeres del equipo de azul y a los de amarillo. Los hombres tiran para atrás, las mujeres echar el herba para atrás, veréis cómo van para adelante. ¿Estáis preparados? Vamos, cogeros a la cuerda. No vale amarrar la furgoneta, ¿eh? Un poco para arriba, alto y paraos. Un poco para abajo, un pelín más, ahí quietos. Atentos a la manita, listos, ya. ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos arriba ahora! ¡Ahora que van recuperando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora que recupera! ¡Vamos fuerte arriba! ¿Qué pasa aquí yo? ¡Vamos! ¡Ya llega al medio otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos a por aire duro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, que está duro! ¡Vale! Tirada palos de amarillo y tenemos un empate. Una moneda de 200 euros por el desempate. ¿Dónde está el del dinero? Porque aquí nada más que hay uno que lo tiene. Otra el desempate. A ver, hay que escoger campo. Aquí hay una moneda. Un capitán de cada campo. Que sea inocente. A ver, uno para acá. Cara cruz. Cara ahí. Va. Cruz. Escoger campo. Bueno, siguen en la misma formación que la última tirada. Tirad para acá que queréis amarrar al poste de la luz y no se vale. A ver, un poco para arriba. Aflojar un poquito. Quietos, aflojar un poco. Un poco para acá. A ver, vamos a hacerlo bien. El zaguero detrás está preparado. ¿Qué pasa ahí? Oye. Oye, eran de azul, no vale de verde ni amarillo, eran solo de azul, ¿eh? Solo de azul, ¿dónde está la camiseta verde? A ver, preparados. ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Vamos fuerte! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Arriba! ¡Vamos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Va! ¡Arriba! 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 ¡Va! ¡Tirada! ¡Ahí tenéis! ¡Vamos a darles un fuerte aplauso! Porque tiraron de verdad. Bueno, vamos a hacer la última para marchar. Hay que tirar hombres contra mujeres. Las mujeres para abajo, los hombres para arriba. Los hombres para allí, las mujeres para aquí. Vamos a darle una pequeña ventaja del campo. Venga, va. Los hombres como mucho 12, las mujeres 32. A ver. Venga. Hombres para aquí. Oye, vamos a hacer una cosa. El que se coja la... Después de empezar no vale cogerse más, así que venga, va. Mujeres para aquí. Venga, venga. Ahí. Vamos. Vamos. A ver.
Si los hombres pierden, tenéis que estar haciendo un mes las cosas de casa. Si pierden las mujeres van a seguir haciéndolo como hasta. Pero si perdéis vosotros, las mujeres al sofá y los hombres a la cocina. Venga, ¿estáis preparados? Oye, espera, que ahí los hay de pantalones, vamos, lo que tiene debajo. Solo mujeres. Va. Más mujeres. Hay 5 hombres más mujeres. Más mujeres, necesito mujeres. Venga, más. Oye, si hay alguno que sea así de esa manera, también puede ponerse con las mujeres. Va, venga. Va. Ahora, cambiaron todos así. Venga, va. Venga, preparados. ¡Listos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡Más! ¡Tirad por las pies! Mujeres al sofá, los hombres a la cocina. Haber tirado alguno a 3 pates. Oye, las mujeres dicen que no mandamos ventaja, que vos cambien el campo. Para que veáis si tienen valor, que vos cambien el campo. Oye, pero no vale meterse más, Más de los que estaban, más atrás. Bueno, cogidos, cuando tensa la cuerda fuerte, a que lo sentís duro, pues tiene que ponerse la cuerda muy dura. Así que ya lo sabéis. ¿Estáis preparados? Oye, aquí hay muchos. Yo conté que ya eran las mujeres las que parían y parieron los hombres. ¡Más mujeres! A ver, mujeres de tal pueblo, agarremos a la cuerda. ¡Va! ¡Más mujeres! ¿Estáis preparados? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Bueno, oye, estoy en empate. Hay que desempatar, no va a dejarlo así. Las mujeres para abajo otra vez. Los hombres para arriba. Hay que desempatar, venga, la última. Bueno, esta ya es la buena. Ahora ya de verdad que vais a tener que hacer la cama un mes. Así que preparaos. Dejar que suba la cuerda para arriba. Un poco para arriba. Un poco más. Ahí, vale. Preparaos. 1, 2 y 3. Un aplauso para... Bueno, me comunican con esta tirada
frenamos los juegos, enseguida van a pasar a entregar los trofeos. Así que, gracias por participar a todos. Habemos divertido y ya sabéis dónde están las fiestas. A la próxima, que no falte ni Dios. Aquí. Pois seguimos aquí hoxe pola tarde nos cuartos encontros de xogos tradicionais en Muimenta, organizados por Xotramo, e nestes momentos estamos con José Riesgo, que é asturiano, del concello de Cudillero, que é traballador forestal e aparte experto en macheta e motoserra, e que hoxe estivo facendo, pois por exemplo, este búho que vemos aquí, moucho en galego, e dúas cadeiras. José, contanos. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. Lo primero, estamos aquí haciendo una pequeña demostración de cómo se hacen figuras con motosierra. Tallas, siempre usamos un patrón para copiar, y bueno, unas sillas que ya es bastante más fácil también. Aquí estábamos vendo que eran casi todos os xogos como artesanais, vamos chamarlle, non? Pero tú xa utilizas unha motoserra. Sí, bueno, aparte antiguamente también se talla a mano y tal, yo uso la motosierra, usamos unas tecnologías un poco más avanzadas que antiguamente. Antiguamente se usaban más las zuelas, las formones y las gubias. Entonces tamén facías talla con macheta. No, con hacho sí que nunca practiqué. Con hacho lo que nos dedicamos es a la corta de troncos y exhibiciones por ahí también. Porque tú fas exhibicións, verdade? Sí, hacemos, aparte de hacer el Campeonato de España, hacemos por aquí muchas demostraciones en Asturias, aquí en Galicia, en toda España prácticamente. Por ejemplo, e ti ves que hoxe hai mogollón de nenos e nenas aquí tamén, verdade? Pero tú, como ves isto de os xogos tradicionais relacionados coas novas tecnoloxías? Porque nós, por exemplo, agora estamos emitindo por YouTube, en directo, esta actividade, pero en cambio vemos que os rapaces, rapazas, pois utilizan as novas tecnoloxías, están todo o día no ordenador. Bueno, sí, hoy en día los guajes practican más las PlayStation, los ordenadores, los juegos, y los juegos así antiguos como son todos los que se están practicando hoy aquí en estas demostraciones ya se usan menos, pero bueno, es importante saber de todo, saber de ordenadores, las nuevas tecnologías, pero también los antiguos son más un poco de ejercicio físico y mejor para el cuerpo, yo creo. Pero non están reñidas, ¿no? No están reñidas totalmente ni unas con otras, es importante hacer de las de ahora, pero también practicar algo de antes para hacer ejercicio. Porque antes estuvemos con outra persoa da Asociación Seis Concellos, verdad? E vostedes página web, por exemplo, tamén. Sí, nosotros también tenemos página web en el equipo y también se ven muchos juegos de los que se hacen. E utilizades tamén, gravades vídeos e os subides por exemplo, a canales como YouTube, non? Sí, tamén se usa, exactamente, a nivel de ordenadores eso tamén usamos. Mira, e eu quedeme bastante fascinado con este traballo, porque empezaches hoxe pola mañán. Sí, empezamos, además empecé sobre las 11:30 a las 12 de la mañana y bueno, me lleva a hacer una figura de estas, pues hombre, si hubiera que pintarla y todo te lleva prácticamente el día bien, pero bueno, aquí apuramos un poco más para realizarla en el tiempo que estamos aquí, para que la gente, porque mucha gente tampoco está aquí todo el día, para que vea más o menos lo que se tarda y tal, sobre 7 horas tardaríamos. Porque ademais este moucho vai para algo ahora, non? Sí, son figuras que se usan mucho para adornos en jardines, en entradas de casas antiguas, luego tratándolas un poco, pintándolas, sobre todo madera de esta que es abedul, que es una de las maderas más guapas que hay, pues quedan bastante rústicos en casas o en jardines. Mira, ¿y este entonces para dónde vai?
Pues bueno, a ver el afortunado, que me parece que lo sortea aquí la organización, a ver al afortunado que lo toque, que lo lleve. O sea que esto va para un sorteo. Se hace un sorteo aquí, hicieron un sorteo y bueno, lo sortearán hoy será el agraciado. Pero ademais do moucho, eso vai acompañado de algo máis, non? Sí, bueno, las sillas son para aquí, para la organización, que me las pidieron por la mañana, a ver si podía tener un rato para hacerlas y bueno, se las hice. ¿Y cuánto tiempo? No, las sillas muy poco, las sillas ya las hacemos rápido, estamos más acostumbrados a hacer y no, ya es rápido, aunque es madera eucalipto, que es más dura, que solemos hacer las de pino o chopo, que es madera más blanda. Y mira, vale, que esto non o poden practicar xente nova, nenos e nenas e tal, pero véndeme esta actividad. Hombre, esto para practicarlo lo primero que tenemos que tener es usar ropa de seguridad, botas, porque las motosierras todos sabemos que son herramientas muy peligrosas. Yo hasta ahora llevo prácticamente desde los 15 años trabajando con ellas y andando con ellas y antiguamente no se usaba ni seguridad ni nada, pero bueno, ahora hay que usar mucha seguridad y eso, entonces claro, la juventud prácticamente no tanto de usarlas, no son cosas que no se pueden hacer. Vale, pois moitas gracias. Esperemos vernos en outro momento, non? Porque ahora tedes algunha actividade máis? Bueno, ahora de momento hai exhibiciones e eso, pero de momento así programadas non. Bueno, pois xa sabedes, José Riesgo, do Concello de Cudillero en Asturias, e dentro do momento pois seguiremos con outras entrevistas a socios, socias e amigos e amigas de Xotramu que nos van a enseñar outras actividades e outros xogos que se están desenvolvendo aquí. Bueno, quedan 5 minutos para o sorteo, só nos queda aquí unha cosa en vivo e en directo, unha entrevista aquí a unha colaboradora. En 5 minutos vai o sorteo do búho, un sorteo de birlos e bola e un par de zancos. Así que non se mueva nadie. En 5 minutos, de verdad, Perdeuse? Vale, vale. Chégate agora.
Seguimos hoxe a tarde aquí en Muimenta con a xente de Xotramo que está organizando os cuartos encontros de xogos tradicionais Empecé mal. Non pasa nada. Vamos? Estamos aquí hoxe en Xotramo. Joder, dale con Xotramo. Vai. Estamos nos cuartos encontros de xogos tradicionais en Muimenta, organizados pola asociación Xotramo. Xa estuvemos toda a tarde vendo as outras actividades, xa estuvemos falando con outra xente de Xotramo e vamos a empezar ás 4, empezamos ás 4 e pico, porque, bueno, o rural é o que temos nas conexións no rural, que non sempre van cando queremos, verdade? O directo, non pasa nada, aquí tamén vamos un poquinho tarde, non pasa nada. Bueno, e ao final íbamos a facer media hora e nos alongamos, porque, bueno, tedes aquí... Hai moita chicha. Hai moita, verdad? Hai moita chicha aquí para... Moita tela que cortar, a verdade, que moita tela que cortar. E agora estamos con Mónica Rodríguez, que é membro... Membro de Xotramo. De Xotramo, verdade? E antes quedáramos en que íbamos ver outras actividades, porque nós estamos enfocando en esta zona, pero aló detrás tiñades... Sí, aló detrás tiñemos xogos de habilidade, sobre todo, tiñamos tamén as competicións de chave, das distintas modalidades, tiñamos de Ferrol, de Ourense, de Santiago, tiñamos tamén os zancos, os zancos, o arrebolamento de sacho e o de virar a vara, que ese tamén é moi interesante. Bueno, porque tiñades, porque antes me dixeron que era unha burrada de xogos, unha cantidade... Sobre 100 xogos, máis ou menos, distintos. Temos xogos de equipo, temos xogos para competir por parexas e despois xogos para individual, xogos de habilidade. Porque aquí temos uns cuantos exemplos destes xogos, verdade? Sí, estes xogos son os que che contaba antes de habilidade. Mira, este, por exemplo, é un xogo de pesca que consiste en cambiar as fichiñas de un lado para outro. Oi, non temos a ninguén xogando aí. Julio, xóganos aí un poquinho o xogo da pesca. Explícanos como vai o xogo da pesca. Este é simplemente para exercitar a paciencia. A paciencia e a puntería. Porque con esa peciña metálica trátase de enganchar a peza e cambiala para o posto que está libre. Bueno, isto hai que ter moita paciencia, Sí, pero bueno, dáse feito, todo se dá feito. Bueno, aí temos un exemplo. Aí temos un exemplo, bueno, moi ben. Un aplauso, non? Un aplauso para Julio. E que máis temos por aquí? Ese outro que temos aí, chamamos o revirabolo, e consiste en con esa caña que ten unha bola así dura, hai que darlle o bolo que caiga así, cara adiante. Claro, porque para detrás é máis fácil, verdad? Para detrás é máis fácil, pero este que caiga para adiante. E despois, esa parte de onde está apoiada o bolo, podémola ir cambiando hacia atrás para facer a cousa máis difícil, por fases, digamos, como a quen pasa un xogo de ordenador por fases. Pois este é igual, exercitando aí un poquinho a habilidade. Pois temos aquel que é a zoca, onde temos aquela nena que está intentando, hai que meter a bola, esa é unha bola brandiña, hai que metela polo furado e que caiga dentro da zoca. O sea, que é parecido en certa medida. Sí, ese dos xogos que temos de habilidade é o máis faciliño. É o máis faciliño. A todos lles recomendamos que empece por ese para que non perdan aí, para que non perdan o espírito, Pero temos máis xogos aínda, non? Sí, aquí leo da botella. O da botella. Sí. Se te fixas a caña, ten un aro de unha argoliña de metal. E trátase de capturar, digamos, esa botella con un pouquiño tamén de paciencia e levantala como se a pescásemos. Ui, pero isto hai que ter moita paciencia, Todo ten truco, Sí? Sí, nos deixamos esa xente que pelea un pouquiño e depois dicimoslle un truquiño polo que é máis fácil. Pero bueno, sí, todo ten así un pouquiño de truco. E temos algunha exhibición máis? Aquí temos este, que este é para xogar por parellas. E trátase de montarse cada un en un lado dese madeiro e darse co saco no cu, digamos. É a parte mellor para dar, nada de para arriba nin para baixo. E quen caia antes desa plataforma, pois é o que perde. A veces, en algúns encontros que temos por aí, organizamos unha especie de final. Vamos eliminando semifinales, cuartos de final e a final. Un campeón de zurriagazo, que é como lle chamamos. E que tal? A xente se anima? Encanta, a todo o mundo lle gusta, novos, vellos, grandes, pequenos, da igual, a todo o mundo lle gusta esa competición. E ainda nos queda algo máis, verdad? Sí, temos algo ao fondo, non sei se ven, aquela tartaruga,
que... Unha tartaruga que temos ali Sí, atrás. aí só temos unha, pero iso é para E competir. Iso que é? Esa é unha peciña de madeira con unha boa punta, con un bon clavo de metal, e trátase de ila enrolando coas mans, e quen antes acabe lle acaba a corda a tartaruga é o que gana. Bueno, eu vexo que todos estes xogos son de paciencia, Son de paciencia, son de paciencia. Mira, por exemplo, ese xogo fan o mellor as mulleres. Sí, parece ser que temos mellor psicomotricidade fina. Sí, porque eu vin que despois... Parece que as mulleres o facemos mellor. Trátase de ir envolvendo así finiño. E aínda nos queda outro, non? E temos o aro, o típico de toda a vida. Aquí dicían que xogaban coa roda da bicicleta cando se estaba bella, coa parte dos toneles estos de madeira, que esa parte que os unía, que era de ferro, que tamén se xogaba con eso. E, non sei, un pouco máis sofisticado, aí hai que ter moita maña. Hai que ter moita maña. Moita maña para facelo, hai que ter moita maña. Pero puxeches aquí todos os xogos de paciencia, Sí, estes son xogos de practicar, xogos que hai que practicar un poquinho para que te salgan ben, pero pois son fáciles, Mira, Mónica, antes falamos ti máis eu, ti que te dedicabas a algo relacionado con... Eu son mestra. Ti eres mestra, verdad? Eu son mestra, sí. Entonces, mira, ti sabes que hoxe estamos emitindo a través de YouTube, a Asociación Galego Lab, que nós facemos intervención de temas relacionados coas novas tecnoloxías, e o galego. Ti como ves a relación ou como responden os nenos e as nenas que están sempre xogando nos seus ordenadores, nos seus... Sí, a todos lles gusta moito, teñen de todos os cachivaches posibles, electrónicos, digitais, todo. Pero a verdade é que calquera sitio que vamos, a calquer colexo, mira, a semana pasada fomos a unha festa de fin de curso en Monforte, imos a moitos colexos, a festas patronais, xuntanzas de veciños, e os nenos disfrutan moitísimo. Moitísimo, encántalles. Estes xogos encántalles, despois os típicos, os dos sacos, os zancos, todo ese tipo de cousas que lles, non sei, que busquen aí un reto para conseguir un obxectivo que teñen que lograr, encántalles. Non está reñido tampouco co outro, vale, porque tamén fomenta moito pois a psicomotricidade, ese tipo de habilidades. Pero bueno, este tipo de cousas encántalles. Pero mira, pero eu teño outra cousa, que claro, nós estamos máis na parte... Estades do outro lado. Do outro lado, e non me podes deixar ahora... Sí, nós tamén, nós temos un blog que como se chama? Porque xa me dixeron, Xotramo, está en Blogspot. Sí, Xotramo, Blogspot. Ti buscas no buscador Xotramo e a primeira entrada que che sale é o noso blog. Entón, é a forma, o xeito no que temos de que a xente nos conozca. Por aquí coñécennos moito por esta zona, pero pois, o ano pasado fomos a Narón, por exemplo, fomos ás Pontes, entón ese é a nosa ferramenta para que a xente nos coñeza. Temos ali poñemos todas as nosas salidas, temos unha galería fotográfica do máis surtida, de todos os sitios a onde vamos, como contactarnos, cales os nosos obxectivos, o que queremos conseguir con isto, que simplemente recuperar o patrimonio lúdico. Porque vin que tamén tedes unhos vídeos colgados agora, verdade? Ajá, eses colaboramos ca Fundación TIC, daqui da Diputación de Lugo, viñeronos a gravar nunha xuntanza, tuvemos unha xuntanza de voluntarios de formación, digamos, porque toda esta xente que nos está axudando aquí ven a axudarnos por amor á arte, porque lles encanta isto. E entón tuvemos unha xuntanza para eles, onde xogamos pois, a todo o que vedes por aquí, a xente foi mirando no que lle gustaría estar máis, pois eu prefiro estar na billarda, que se me dá mellor, eu prefiro estar na porca ou nos zancos, que me sale ben, pois fixemos todo ese tipo de cousas. Viñeron os da Fundación TIC, nos gravaron un documental e colgámoslo aí. Entón tamén é unha forma en que a xente nos vexa, queríamos repartir os colexos tamén, porque, bueno, a min toca moito de cerca, porque a miña labor teño moita vocación, pero é moi bon que os nenos coñezan e que non se perda este patrimonio, porque, bueno, como a calquera outro, patrimonio, non sei, cultural, musical, de danza, o que sea, pero este é un patrimonio que merece a pena conservar. Pois, como vedes, as novas tecnoloxías non están nada reñidas con... Vamos a obsequiar co regaliño deste ano. Ai, vai, pois moitas grazas. Para que vos acordedes de nós. Pois moitísimas grazas. Ui, bueno, teño que abrilo. A ver, que che sujeito. Bueno, a ver se non rompo nada. Non nos rompas, trato con cariño porque pode romper. No, porque son moi patoso. E vamos ver. Ui. Ai, vai. Sí, señor. Son unhas pezas artesanais, Un aplauso, sí, señor, moitas grazas.
Son as pezas artesanais que fixeron unha a unha, todas son distintas. Unha a unha temos un agasallo de Xotramo. Pois sabedes que non están reñidas as tecnoloxías cos xogos tradicionais e populares, e desde Galego Lab queremos darlle as grazas a Xotramo e, bueno, tamén nos axudades a difundir. Sí, pero tamén nos axudades a nós a difundir e que as tecnoloxías sirven para algo máis que estar simplemente nun ordenador, tal. E desde aquí vamos a deixar que Xotramo reparta os seus agasallos e premios. Moitas grazas. Venga. Bueno, un aplauso para estes de Galego Lab, que levan retransmitindo máis de 4 horas e media en vivo e en directo por internet os xogos de Xotramo, a cuarta edición. Hai que facerlles un pouco pelota porque así para onde que ven o mellor volven. Agora sí que só queda un minuto po sorteo. Ei! Venga, vámonos, hala. Sí, sí, no, claro. ¿Otra entrevista? No, simplemente. Sí, ¿no? A la nacimiento del niño. ¿Y qué tal? Se lo dieron a mi hijo. Ah, vale, terra. Bueno, ¿qué?
Arrimadinha, mira. Miramos se nos toca o corvo que hai que coñer o corvo. Non vayas a deixar, cabo en Dios. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? No, que Carlos tiene que no se para arriba y se están diciendo, vale. Está guay. Bueno, boas tardes a todos. Cun poquinho de atraso co horario previsto, vamos proceder ao sorteo desas rifas que vos estuveron vendendo ao longo de toda a xornada. Vai haber un terceiro premio, que van ser estos zancos de Xotramo. Vai haber o segundo premio, que son estos a bola e os peós, que son feitos por Paco García. E o gran premio, o primeiro, que é o moucho que fixeron os nosos amigos asturianos. Estou máis alto, iso é a cousa de dentro. Así oise máis ou non? Pois eu sinto máis, non vou berrar máis. Despois a maiores, para quen non o poida ver, hai aquí unhas sillas que tamén se fixeron, que é para a escola bella que se está restaurando abaixo e que dentro de breves semanas se inaugurará, que é unha restauración de todo que é unha escola da época do século XX, tanto da época do reinado de Alfonso XIII, como da época da República, como da época do General Franco. Entonces vamos a empezar co sorteo, e para iso necesito 3 maus inocentes. Aquí temos unha, faltarían outras dúas. Ali hai outra, e aquí hai outro. Este cativo va a ter un pouco de todo. A ver, vine por aquí. A ver, vámonos presentar. Ti chamaste? Irea. E ti chamaste? Laura. E ti chamaste? Marcos. Bueno, pues vamos a empezar por Irea, que vai quitar o terceiro premio. Remove. E non as tires. O terceiro premio sería a rifa que empeza en 7.681 e remata en 7.690. A ver que hai unhos zancos esperando. Repetimos o número. 7.681 e acaba por 7.690. A ver, repetimos o número. 7.681
e acaba por 7.690. Perfecto. A ver, mentres facemos tempos aparece o terceiro, a nosa amiga que se chamaba... Laura. Vai nos quitar o segundo. A ver, remove ben. De momento, va. Remove máis. A ver. Empeza por 5.421, acaba por 5.430. A ver, repetimos, o 5.421 e remata en 5.430. Os bolos que fixo Paco están aquí esperando polo gañador. Ou gañadora.